Muy buenas tardes a todas y a todos los participantes del encuentro de la serie de conversaciones entre pupitres y tecnología, organizado por el Centro de Formación e Investigación Padre Joaquín de Fe y Alegría. Quien les habla, la profesora Maximina Márquez. Para mí es un honor poder estar compartiendo el día de hoy con ustedes y poder dialogar y reflexionar en torno al tema educación matemática post-pandemia, dificultades y retos. En relación a este punto, me gustaría comentarles diversos aspectos. Por ejemplo, me gustaría reflexionar sobre las características de la enseñanza durante el confinamiento en Venezuela, enseñanza de las matemáticas en el aula de clases, los focos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas y finalizar con algunas reflexiones. En relación a este tema que nos convoca el día de hoy, me gustaría comentarles que debido a la pandemia por el COVID-19 se produjo una fractura en los procesos de enseñanza-aprendizaje motivada por múltiples factores. Entre algunos podemos mencionar la dificultad de implementar estrategias de enseñanza, la poca o nula interacción entre el profesor y los estudiantes, la dificultad de evaluar, entre otros. Por otro lado, considerar que en este proceso la familia jugó un rol fundamental en el proceso de los aprendizajes de los estudiantes y fue el intermediario de este proceso educativo. Pero finalmente, de vuelta al aula, una vez finalizado el confinamiento, nos preguntamos, ¿dónde ponemos el foco de atención para el desarrollo del pensamiento matemático? Pues me gustaría reflexionar con ustedes en torno a esta interrogante. Todos sabemos que vivimos 2 años aproximadamente de confinamiento debido a la pandemia originada por el COVID-19. Y esto introdujo cambios no solo a nivel personal, sino a nivel laboral y, por supuesto, a nivel de educación. Tuvimos que cambiar nuestro estilo de vida, tanto docentes como estudiantes, y cambiar nuestro contexto escolar. Ese contexto fue llevado a cabo en el hogar, donde el proceso de enseñanza-aprendizaje estaba a cargo de la familia y donde el apoyo familiar era fundamental para poder llegar a este proceso de enseñanza-aprendizaje en lo que se pudiera hacer a la distancia. Debido a esto tuvimos que utilizar recursos y dispositivos digitales como teléfonos, tablets, computadoras, conexión a internet. Y esto no fue algo que se vivió a nivel país de Venezuela, sino a nivel mundial. En relación a esto, las características durante el confinamiento o algunas características en Venezuela están relacionadas con la realidad que vive el país. Y ese modelo de educación a distancia se vio afectado por otros factores, como la migración masiva de educadores, las fallas constantes en la electricidad, las deficiencias del acceso a Internet, si había acceso a Internet, los repetitivos cortes eléctricos y la lucha constante por el sustento diario hacen que el contexto de nuestro país se viera afectado, sobre todo en este proceso de enseñanza-aprendizaje. La recomendación para evitar un proceso educativo en estas condiciones estaba centrada en métodos alternativos en la educación a distancia, métodos que requerían, como lo he comentado en otras oportunidades, acompañamiento de la familia para que los niños puedan seguir su formación y no parara durante estos 2 años de pandemia. Durante el confinamiento, la mayoría de las escuelas se apoyaban en envío de materiales y actividades como práctica de enseñanza. Hubo poco o nulo uso de herramientas digitales, por lo que comenté anteriormente, y por parte de los docentes tenían que buscar herramientas para poder interactuar con los estudiantes, ya sea a través de llamadas telefónicas, algunos que podían tener los establecimientos cerca, poder tener contacto con los estudiantes, entregar el material, las actividades que se planificaron y
Esto permitía pues poder tener una comunicación con los estudiantes. De acuerdo con CERRES, en 2021, los profesores en Venezuela, dentro de sus posibilidades, trataron de mantenerse en comunicación con los estudiantes a través de llamadas telefónicas, el uso de redes sociales, tratando de mantener la cercanía emocional, enviando mensajes que motivaran a los estudiantes a seguir con las actividades y a continuar el proceso educativo, en especial en los estudios sobre la matemática. En la actualidad, ya de vuelta al aula, nos planteamos la siguiente interrogante. ¿Estaban las familias en condiciones para apoyar la labor educativa que se emprendió? ¿Estaban los profesores preparados para asumir ese reto ante todas las dificultades que he mencionado y asumir un proceso educativo a distancia? ¿Qué pasa en la actualidad? De vuelta al aula de clase. ¿Están los profesores preparados para asumir el reto educativo después del confinamiento? Bueno, para responder estas interrogantes planteadas, debemos hablar un poco sobre la enseñanza de las matemáticas. De acuerdo con Carrillo y colaboradores, en el 2018, comenta que las matemáticas es considerada una tarea compleja que implica la toma de decisiones en la que intervienen diferentes conocimientos. Por otra parte, Ginares también nos comenta que es importante que el profesor que enseña matemática sea capaz de tomar decisiones a partir de los conocimientos que sostiene y tener una adecuada información de la situación en la que realiza algunas acciones. Por ejemplo, el profesor de matemática debe decidir cuándo una actividad representa un problema para los estudiantes, que esa actividad represente un desafío para ellos. Poder considerar las dificultades o errores que se pueden presentar ante esa actividad. Decidir qué aspectos cognitivos se pueden desarrollar con la actividad, como por ejemplo las diversas estrategias de resolución, aspectos no cognitivos, como los problemas pueden ser resueltos de diferentes formas o que la discusión de un problema también forma parte del aprendizaje. También tiene que prever dentro de esta actividad qué cambios se pueden incorporar al problema para hacerlo más fácil o más difícil. Todos estos aspectos que señalo de la enseñanza de la matemática que la hacen compleja son difíciles de manejar y de desarrollar en el espacio de confinamiento. Por lo tanto, queda de parte del profesor de matemáticas desarrollar actividades dentro del aula de clases que les permita recuperar el tiempo perdido en pandemia y poder desarrollar estas competencias en el aula. En relación a los focos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, nos preguntamos, ¿qué aspectos de la educación matemática deben ser el foco de atención después de la pandemia? Para responder a esta interrogante, debemos considerar que en la clase de matemática y en cualquier clase, ¿qué aspectos importantes debemos resaltar? Por ejemplo, lo principal es que los estudiantes tengan disposición para participar y aprender, apoyados en el aprendizaje por sus compañeros y por el profesor, es decir, trabajo colaborativo, y por su familia. Vimos que en el proceso de la pandemia la familia era un pilar fundamental para el proceso de enseñanza y lo puede seguir siendo después de la pandemia. Otro aspecto que debemos considerar en el aula son las emocionales. El confinamiento trajo algunas dificultades en torno a las emociones, no solo de los estudiantes, sino también de los profesores, y que son de cuidado y de atención dentro del aula de clase. Por otro lado, también tenemos que ver que los contenidos de clase y los materiales sean pertinentes para la adquisición de habilidades básicas, competencias matemáticas y habilidades para la vida, conocimiento en el áreas tales como género, salud, nutrición, es decir, que sea una matemática para la vida, que te pueda brindar herramientas a los estudiantes para que se desarrollen como un ciudadano crítico, con valores, ética y que aporte soluciones a la sociedad que queremos. Por otro lado, tenemos que ver que los profesores
se puedan capacitar con enfoques de enseñanza centrados en el niño y en el aula, que les permita adquirir herramientas de evaluación pertinentes para facilitar el aprendizaje y reducir las disparidades en el aula. Otro foco de atención, de acuerdo a la literatura, Piñero 2020 nos dice que una clase de matemática nos debe promover la competencia de los estudiantes, traducido en tareas que le permitan explorar, analizar y razonar y explicar a otros y justificar sus estrategias, utilizando múltiples representaciones o materiales y haciendo conexiones. También nos comenta que las metas de las clases están enfocadas en el aprendizaje, utilizando los errores de los estudiantes de manera positiva y desafiarlos a través de preguntas o ejemplos que le permitan corregir para avanzar y no darle la respuesta correcta. Las clases se deben organizar para que los estudiantes puedan realizar actividades individuales y colectivas que les permita desarrollar su pensamiento a través de trabajo matemático, en los que puedan usar un lenguaje matemático preciso en instancias de diálogos productivos. Estos focos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas nos llevan a preguntarnos qué otros aspectos de la educación matemática serían nuestro centro de atención después de la pandemia. ¿Cómo llevamos esto a la práctica? En relación a esto, Piñero también nos comenta que como profesores podríamos reflexionar acerca de diversas preguntas en relación a cómo llevo yo el proceso de enseñanza-aprendizaje en las matemáticas en el aula. En relación a qué aspectos de la educación matemática debo poner el foco de atención para el proceso de enseñanza-aprendizaje, como les comentaba, Piñero 2020 nos plantea ciertas interrogantes que como profesores podríamos hacernos para reflexionar sobre el trabajo que estamos llevando dentro del aula. Algunas preguntas en relación a la práctica serían: ¿las tareas que presentamos en clase son realmente problemáticas o situaciones para aplicar procedimientos que ejemplifiquen? ¿Permito que mis estudiantes resuelvan las tareas planteadas sin explicarle cómo resolver o indicarle la estrategia que debe utilizar? ¿Dejo que mis estudiantes creen sus propios problemas? ¿Explican sus estrategias y el razonamiento que utilizan para poder responder las tareas planteadas? Todas estas interrogantes que les comento fomentan el desarrollo de la competencia matemática, del razonamiento matemático y propician un ambiente de reflexión dentro del aula de clase. Las tareas que planteo en el aula de clase permiten que su resolución se vincule con otros conceptos matemáticos o con la vida cotidiana. Está relacionado con lo que les comenté anteriormente de los aspectos que son importantes dentro del aula de clases, como construir un ciudadano crítico con valores y éticas que aporten a la solución a la sociedad. Entonces, para que un estudiante pueda tener un pensamiento crítico dentro del aula de clases, yo debo promover espacios donde el estudiante pueda explicar y argumentar con un lenguaje matemático el procedimiento que ha utilizado para resolver el problema o la actividad planteada. ¿Qué otras preguntas podríamos realizarnos para reflexionar sobre mi práctica docente en relación a la clase? ¿Promuevo el trabajo individual y colectivo en el aula de clase? ¿El tiempo que dedico o que designo para realizar la actividad es suficiente? ¿Las actividades planteadas promueven un lenguaje matemático?
Mis clases están centradas en el trabajo matemático del estudiante. ¿Es el estudiante el protagonista en el aula de clase o es el profesor? ¿Qué tipo de evaluaciones estoy desarrollando en el aula de clase? Las tareas que planteo en las evaluaciones promueven un trabajo matemático efectivo. Como reflexiones finales podemos comentar que planteándonos estas y otras interrogantes podemos evaluar nuestra clase, identificando las debilidades y fortalezas de estas y en relación a estos resultados poder planificar una clase presencial que permita mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas escolares. CERRES 2021 nos comenta que si algo ha dejado en evidencia esta pandemia es la necesidad de que el docente sea más innovador y pueda adaptarse a las circunstancias que se le presenten, particularmente innovando en el diseño de materiales instruccionales, además de prestar atención a los aspectos emocionales, ya que como consecuencia del confinamiento se produjeron estados emocionales que afectan negativamente el aprendizaje. Y eso es algo que el profesor en la actualidad debe considerar mucho porque son secuelas de la pandemia. Finalmente, para que podamos adaptarnos a esta nueva realidad, como docente debemos ser más reflexivos en relación a nuestra propia práctica y a tener la capacidad de transformar esa reflexión en conocimientos nuevos y ponerlos en práctica. Los docentes innovadores tendrán mayor posibilidad de reconstruir el currículum matemático y adaptarlo.